Ética profesional. Lectura inicial. Proyecto de una ética mundial del autor Kung Hars. Parece patente que los catastróficos procesos económicos, sociales, políticos y ecológicos de la primera y segunda mitad del siglo hacen necesario, al menos ex negativo, un talante ético global para la supervivencia de la humanidad sobre nuestra tierra. Los diagnósticos de la catástrofe no nos han solucionado gran cosa. Tampoco va a ser suficiente una tecnología social pragmática de orientación occidental u oriental sin base en valores bien fundados y sin moral, sin normas éticas universalmente obligantes, sin global standards. Las naciones se van a ver abocadas por decenios de acumulación de problemas a una crisis colapsante, es decir, a la ruina económica, al desmoronamiento social y a la catástrofe política. En otras palabras, necesitamos una reflexión sobre el talante ético, sobre el comportamiento moral del hombre. Necesitamos la ética, la doctrina filosófica o teológica sobre los valores y las normas que han de regir nuestros proyectos y acciones. La crisis debe ser una oportunidad y el reto puede dar paso a la respuesta, pero una respuesta desde lo negativo no bastaría si no queremos que la ética degenere en una técnica de parcheo de deficiencias y debilidades. Deberemos, pues, empeñarnos en hallar una respuesta positiva a la cuestión de una ética, de una actitud ética mundial. Se impone entrar a fondo en la problemática de toda ética. En definitiva, ¿para qué una ética? ¿Por qué ser moral? ¿Por qué no hacer el mal? ¿Por qué debe el ser humano hacer el bien y no el mal? ¿Por qué no está el ser humano más allá del bien y del mal, según lo que planteaba Friedrich Nietzsche? Únicamente entregado a su voluntad de poder, éxito, riqueza, placer. Costumbres, leyes y tradiciones, muchas cosas que durante siglos parecían naturales por contar con el respaldo de la autoridad religiosa, en nuestros días ya no se dan por supuestas en ninguna parte del mundo. El individuo concreto se plantea preguntas como estas. ¿Por qué no mentir, engañar, robar o matar cuando ello resulta ventajoso y, en todo caso, no hay que temer ser descubiertos o castigados? ¿Por qué debería un político resistir a la corrupción si tienen garantizada la discreción de sus corruptores? ¿Por qué tendría un comerciante o un banco que poner límite a sus ganancias cuando se proclama públicamente, sin la mínima vergüenza moral, la avaricia, greed, o el eslogan enriquécete? ¿Por qué debería un investigador en embriones o un instituto científico renunciar a una técnica comercial de reproducción que garantiza embriones perfectos arrojando el sobrante a la basura? ¿Por qué no liquidar de antemano la descendencia indeseada, por ejemplo, las hembras, cuando el reconocimiento prenatal permite determinar el sexo? ¿Por qué tiene el hombre que ser amable, tolerante y altruista en vez de desconsiderado y brutal? ¿O por qué han de renunciar los jóvenes a la violencia y optar activamente por la no violencia? ¿Por qué debería un empresario o un banco, si nadie lo controla, comportarse de modo plenamente correcto o un funcionario sindical, incluso en detrimento de su carrera, actuar no solo en favor de su organización, sino en beneficio del bienestar general? ¿Por qué deberían el científico, el investigador de lo genético y los institutos de experimentación y terapia considerar siempre al hombre como sujeto de derecho y como fin y no como un objeto de comercialización e industrialización, el embrión como artículo mercantil y comercial? Veamos ahora las preguntas que afectan a los grandes colectivos. ¿Por qué la tolerancia, el respeto, el aprecio de un pueblo para con otro, de una religión para con otra, de una raza para con otra, de una etnia para con otra? ¿Por qué han de alinearse siempre con la paz y nunca con la guerra los responsables de las naciones y las religiones? De nuevo la pregunta es radical. ¿Por qué debe el ser humano como individuo, grupo, nación o religión comportarse de un modo humano
verdaderamente humano? ¿Y por qué tal comportamiento ha de ser incondicional? ¿Por qué nos afecta esto a todos, sin excluir a ningún estrato social, clase o grupo? Esta es la cuestión fundamental de toda ética. No hay democracia sin consenso básico. El dilema de la democracia. Debería ser evidente que aquí nos encontramos con un problema fundamental de la democracia occidental, al que no cabe aplicar una moralización autosuficiente, sino más bien una reflexión autocrítica. En oposición al Estado medieval clerical o al moderno totalitario, el Estado libre democrático debería ser, por su propia naturaleza, neutral en cuanto a la concepción del mundo. Esto significa que debe tolerar la diversidad de religiones y confesiones, de filosofías e ideologías. Esto supone sin duda un increíble avance en la historia de la humanidad, de modo que hoy se percibe en todas partes una inmensa añoranza por la libertad y los derechos humanos, que ningún intelectual que haya disfrutado de la libertad de Occidente debería descalificar como atípicamente occidental. El Estado democrático, de acuerdo con la Constitución, ha de respetar, proteger y fomentar la libertad de conciencia y religión, la libertad de prensa y reunión y todo lo concerniente a los modernos derechos humanos. Sin embargo, este Estado no debería imponer un sentido o estilo de vida, ni prescribir legalmente ninguna clase de valores supremos o normas últimas si quiere conservar intacta su neutralidad y cosmovisión. He aquí el dilema de todo Estado moderno, en Europa, América, India o Japón, estar orientado a algo que él no puede prescribir legalmente, para que en una sociedad plural puedan convivir diversas cosmovisiones, es preciso un consenso fundamental entre ellas, pero nunca podrá tratarse de un consenso estricto o total, sino de un overlapping consensus, un consenso que se sobrepone uno sobre otro. Según John Rawls, ¿hasta dónde puede llegar este consenso ético solapado? Dependerá de la situación histórica concreta, así como de pasar mucho tiempo hasta alcanzar una seria preocupación por la conservación y el respeto de la naturaleza, hoy de vital importancia. El consenso debe ir produciendo constantemente, debe ser, debe irse produciendo constantemente en un proceso dinámico. Mínimo en valores, normas y actitudes comunes. En nuestros días podemos hablar ya de una amplia coincidencia sin un consenso básico minimal sobre determinados valores, normas y actitudes. Resulta imposible una convivencia humana digna, tanto en pequeñas como en grandes sociedades. La carencia de tal consenso básico, solo posible mediante un renovado diálogo, impide el funcionamiento de toda democracia moderna. Y, como se demostró, por ejemplo, en la República de Weimar de 1919 a 1933, puede hundirla en el caos o en la dictadura. Aclararé en breves puntos el sentido de ese consenso minimal. ¿Qué presupone la paz interna de una sociedad más o menos grande? Respuesta: la voluntad común de resolver los conflictos sociales sin empleo de la fuerza. ¿Qué presupone el orden económico y jurídico? Respuesta: la voluntad común de respetar un orden y unas leyes determinadas. ¿Qué presuponen las instituciones que soportan ese orden siempre expuestas al constante cambio histórico? Respuesta: la voluntad renovada de aceptarlo, al menos implícitamente. La realidad es, por el contrario, que en las confrontaciones ideológicas de este mundo abstracto e impenetrable, todavía es demasiado frecuente la reacción de terror que han adquirido carta de naturaleza el más craso maquiavelismo en política, los métodos depredadores en la bolsa y el libertinismo en la vida privada. Y, una vez más, lo importante no es moralizar, sino reflexionar.
Vínculos libres. Para que funcione la sociedad moderna, no hay que descuidar la cuestión de las finalidades de las ligaduras, según lo que decía Ralph Dahrendorf, de los vínculos individuales libremente elegidos. Por supuesto, no vínculos a grillos o cadenas, sino a algo que supone ayuda y protección. En la vida humana es más decisiva que nunca la vinculación a orientaciones, valores, normas, actitudes y contenidos vitales, y todo ello sin los signos que no nos engañan, a un nivel transnacional y transcultural. El ser humano normalmente siente un inextinguible deseo de aferrarse a algo, de confiar en algo, en ese impenetrable y complejo mundo tecnológico, y también en los avatares de la vida privada, tener un criterio, seguir alguna línea, disponer de reglas y finalidades. El ser humano siente, en una palabra, el deseo de poseer algo semejante a una orientación fundamental ética. Sin duda, la moderna sociedad industrial se halla minada por la superinformación y por la desinformación, por lo que la psicología social no se cansa de insistir en la importancia de una comunicación abierta y multilateral. Y, en el terreno de la práctica, los juristas subrayan la importancia de modelos de una Alternative Dispute Resolution, la resolución alternativa de los conflictos. Con todo, sin vinculación a un sentido, unos valores y unas normas, el ser humano no podrá nunca lograr, ni en lo grande ni en lo pequeño, un comportamiento verdaderamente humano. En este contexto, ¿qué máxima establecer con respecto al futuro? ¿Qué finalidad ética proponer para el tercer milenio? ¿Qué palabra podría definir una estrategia de futuro? Respuesta. La clave de nuestra estrategia de futuro es responsabilidad del ser humano para con este planeta, una responsabilidad planetaria. Clave del futuro, responsabilidad planetaria. Una vez, en vez de ética del éxito o de intenciones, ética de responsabilidad. Propugnar una responsabilidad global es justamente lo contrario de una simple ética del éxito, lo contrario también de una actuación que santifica los medios en función de los fines y que considera bueno todo lo que funciona o proporciona beneficios, poder o placer. Así se llega al libertinismo y maquiavelismo más crasos. Semejante ética no parece ofrecer mucho futuro. Igualmente infecunda de futuro sería una simple ética de intenciones. Su orientación hacia una más o menos neutral idea de los valores, justicia, amor, verdad, la inclina a interesarse por una motivación puramente interna de la acción, eliminando cualquier preocupación por las consecuencias de una decisión o actuación, por la situación concreta, con sus exigencias y repercusiones. Tal absolutismo ético es peligrosamente ahistórico, ignora la creciente complejidad de la situación histórica, es apolítico, ignora la complejidad de las concretas estructuras sociales y relaciones de poder, pero sí puede, dado el caso, justificar incluso el terrorismo por motivos ideológicos. Por el contrario, sí sería fecunda de futuro una ética de la responsabilidad, en el sentido propuesto por Max Weber, con ocasión de la Revolución del Invierno de 1918-1919. Una ética así tampoco puede decirse aideológica, según Max Weber, sino que se pregunta realísticamente por las previsiones, por las previsibles consecuencias de la acción y asume su propia responsabilidad. Por tanto, ética ideológica y ética de responsabilidad no son conceptos totalmente contrarios, sino complementarios, que coadyuvan a la formulación del ser humano auténtico, del que puede tener vocación para la política. Sin una ética ideológica, la ética de responsabilidad degeneraría en una neutra ética del éxito, para la que cualquier medio es bueno en función de los fines. Y sin una ética de responsabilidad, la ética ideológica se quedaría en mera
autojustificación